Muchas gracias por acompañarnos a estudiar la palabra de Dios juntos. Gracias por escoger estudiar la palabra con nosotros en este día. Esperábamos para este momento estar regresando a nuestra vida prepandemia. De hecho, el pastor y yo habíamos planificado otra serie de mensajes para este mes, no lo que vamos a estar compartiendo, porque en nuestra mente estaba que para este tiempo ya íbamos a estar regresando a nuestras viejas costumbres, a nuestra vida más rutinaria. Pero al parecer todavía no va a ser así, ¿verdad? Nos resta aún algunos meses más de incertidumbre. Pero ahora no es solo incertidumbre, ¿se ha dado cuenta? Ahora es una mezcla entre incertidumbre y agotamiento. Es una mezcla muy peculiar entre esas cosas. Por un lado, no sabemos del todo lo que nos espera en los próximos meses. Por otro lado, ya muchas veces nos hemos ilusionado con que esto iba a acabar pronto y no ha sido así. Entonces ya que hemos caído en una especie de resignación, ¿se ha dado cuenta? Si acaba bien y si no, si puedo venir a la iglesia bien y si no, bueno, si puedo hacer esto que había planeado y si no, pues no es lo mismo tener fe hoy que lo que es tener fe hace un año, ¿verdad? Si bien ambos son momentos que han requerido de la fe, no es lo mismo tenerla hoy que tenerla hace un año. En estos días nuestra fe está siendo prueba, pero quizás de una manera diferente. Y por eso, nos pareció al pastor y a mí que era la oportunidad excelente para volver a pensar acerca de la fe. Para buscar cómo se vive por medio de la fe. Ahora que se enfrenta al desgaste y al cansancio, debemos pensar cómo se tiene fe en esta situación. Hablar de fe no es nada nuevo, ¿verdad? Todos sabemos lo que es la fe, o quizás mejor dicho, todos creemos saber lo que es la fe. Si yo le pregunto qué es la fe, casi estoy seguro que usted me puede responder de memoria. Hebreos 11:1, ¿verdad? Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y algunos lo pueden decir en Reina Valera para que suene más elocuente. ¿Pero qué significa eso? Es una idea muy hermosa, pero ¿realmente qué significa? ¿Cómo se vive en el día? ¿Cómo eso determina lo que yo tengo que hacer mañana? ¿Cómo debo yo orar? ¿Cómo debo yo caminar? ¿Cómo debo tomar yo decisiones? En medio de esta idea tan hermosa que hemos conocido por tanto tiempo, quizás nos hace falta realmente ponerla en términos más concretos, ¿no? De hecho, el mismo autor de Hebreos va a pasar ese capítulo 11 y todavía el capítulo siguiente, tratando de explicarnos cómo eso se pone en concreto, porque es una idea muy hermosa, pero a veces tal vez no es del todo clara. Y en ocasiones hay iglesias que no nos ayudan a hacer esto, ¿verdad? Porque según la iglesia a la que usted decida asistir, a veces va a tener toda clase de respuestas con respecto a este tema. En algunas le va a decir que la fe es confianza solamente, otras les van a decir que es una idea muy filosófica, muy abstracta y difícil de comprender. Otros van a decir que incluso fe es comprometerse con la iglesia, esa iglesia en particular, o incluso ofrendar en esa iglesia en particular. Así que un punto mejor para iniciar y por el que quisiéramos iniciar esta mañana es, nos han dicho que la fe es. Esto es lo que nos han dicho que la fe es. Pongámoslo a prueba, de acuerdo a la Escritura. Para quitar ciertas ideas equivocadas o malos entendidos que hemos tenido en este tema. Y para hacer eso vamos a enfocarnos en un capítulo de la Biblia, en Mateo capítulo 8. Vamos a mayormente quedarnos ahí durante todo este tiempo. Casi todo el capítulo vamos a verlo, pero haciendo énfasis en tres historias que ocurren ahí, tres historias de fe. Yo creo que incluso son conocidas, así que podremos estudiarlas fácilmente. Comienza de esta manera el capítulo 8 del libro de Mateo. Al descender Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Un leproso se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes sanarme. Nosotros usamos la palabra Señor con mucha facilidad, ¿se han dado cuenta? Pero en ese momento no era algo tan simple, era una señal de mucho respeto e incluso de cierta controversia sobre esa persona de Jesús. No cualquiera le hubiera dicho Señor, no era tan común. De hecho, en el Evangelio de Mateo, muy a menudo se usa la palabra Señor para Jesús, o alguien le dice Señor a Jesús en el contexto de un milagro. Y eso ya nos debe decir, es la palabra hebrea kurios. Y la encontramos muchas veces. La encontramos 4 veces en este capítulo de Mateo, más que en ningún otro momento del Evangelio de Mateo. O sea, más veces en un solo capítulo, solo aquí en capítulo 8. Continúa diciendo el verso 3. Jesús extendió la mano,
lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. Y al instante su lepra desapareció. Una pregunta: ¿cómo sabía ese leproso que Jesús podía hacer eso? Porque él difícilmente estaba ahí en medio de la multitud, él no era permitido. Él simplemente debe haber escuchado, algún chisme le debe haber llegado. Él no había podido difícilmente conocer a Jesús en persona. Los leprosos vivían apartados, eran incluso obligados a gritar su presencia para que todo el mundo saliera corriendo cuando ellos se acercaban. Así que algo debe haber escuchado esta persona, algo debe haber razonado, alguna evidencia debe haber tenido antes. No es una fe ciega, es una fe de investigar lo que guió a esta persona a llegar y hacerle a Jesús esa pregunta. Pero segundo es, ¿qué pregunta más interesante o qué manera más interesante de hacer su petición, verdad? Y nos deberíamos preguntar, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo pide de esa manera? Mis hijos jamás me han pedido algo de esa manera. Mis hijos jamás han llegado a decir: papi, si quieres, danos algo de cenar. Porque ellos saben que dependiendo de lo que yo cansado que yo pueda estar, la respuesta, si me lo preguntan de esa manera, podría ser peligrosa para ellos. Papi, si quieres, podrías irnos a comprar McDonald's. Nunca lo han hecho de esa manera. Pero esta persona entendió que esa era la mejor manera de preguntarle a Jesús. ¿Ok? Hay algo que debemos entender sobre esa manera, pero vayamos juntando todas las historias para poder tener un panorama muy completo. Inmediatamente de ese relato continúa otro relato, quizás también conocido, con otro personaje nuevo que también presenta fe. Veamos cómo que sucede. Dice Mateo 8, versículos del 5 al 13. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión y le rogó: Señor, mi criado yace en casa paralítico y con muchos sufrimientos. Jesús le dijo: iré a sanarlo. Lucas nos cuenta este mismo relato y nos da un detalle que nos ayuda a poner un poquito más el contexto. Al parecer este era centurión romano, un militar romano a cargo de 100 soldados a su cargo. Era de muy buen corazón y había incluso, de acuerdo a Lucas, ayudado a los judíos a construir la sinagoga de los judíos en Capernaum. De manera que era un romano muy piadoso y que tenía el respeto del pueblo judío. Y eso nos ayuda a entender por qué rápidamente, fácilmente, Jesús entra en la disposición de ayudarle. Continúa el versículo 8. El centurión le respondió: Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Una vez más la palabra Señor, pero ahora en la boca de un romano. Pónganse a pensar lo que eso significa. Los soldados romanos tenían incluso el derecho de exigir a alguien del pueblo judío que les ayudara con cargar, por ejemplo, su equipaje por una milla. Los soldados romanos eran señores en ese momento, eran los dueños de todo, y ellos transitaban con toda libertad por Judea, porque era un territorio que ellos habían dominado con puño de hierro. Pero aquí encontramos un señor romano, aquí encontramos un centurión romano, refiriéndose a Jesús con un nivel alto de respeto. Curioso: no soy digno de que vengas a mi casa. Y continúa diciendo: pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va. Y si a otro le digo que venga, viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Al oír Jesús esto, se quedó admirado y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y es que normalmente funcionaba al revés, ¿verdad? Los discípulos se maravillaron: ¿quién es este que al viento y el mar le obedecen? Las personas se maravillaban: ¿quién es este que los espíritus le obedecen? Muy a menudo encontramos personas asombradas de Jesús, pero solo, de hecho, 2 veces en los evangelios vamos a encontrar que Jesús estuviera asombrado, admirado, como dice otra versión. Qué difícil debe haber sido echarle una fiesta sorpresa a Jesús alguna vez, ¿verdad? ¿Cómo lo sorprende usted a Jesús? Qué difícil debe haber sido jugar cartas con Jesús. Una partida de uno creyendo que tengo la carta ganadora, pero Jesús ya lo sabía. No lo sabemos si es a ese nivel. Y sin embargo, sabemos que Jesús tenía esa capacidad asombrosa de ver más allá de lo que las personas entendían y comprendían en su momento. Así que no es de extrañarse que era muy difícil asombrar a Jesús. 2 veces
en los evangelios ocurre. Aquí es una. Y veamos un momento la otra porque nos va a ayudar a precisamente comprender lo valioso de que Jesús se asombrara. La otra ocasión se encuentra en Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6, cuando Jesús trata de hacer su ministerio en su ciudad natal, en Nazaret. Pero la incredulidad de las personas que están allí no se lo permiten, que se preguntan, ¿quién es este? ¿Este no es el hijo del carpintero? ¿Quién es este? ¿Y por qué nos habla de esta manera? ¿De dónde de cuándo acá salió con todas estas cosas, verdad? Y dice entonces Marcos que Jesús no pudo hacer allí milagro alguno, a no ser sanar unos pocos enfermos o poner sobre ellos las manos. Y aunque se quedó asombrado de la incredulidad de ellos, siguió recorriendo las aldeas de alrededor para seguir enseñando. Podríamos notar que de hecho estos dos pasajes son como los opuestos. ¿Se da cuenta? Encontramos unas familiares de Jesús, primos quizás de Jesús, con una incredulidad enorme. Totalmente, la gente más cercana a Jesús totalmente incrédula, mientras que un centurión romano, un extranjero de otra nacionalidad, con una fe enorme. Encontramos entonces que la incredulidad de ellos fue un obstáculo para los milagros, pero ahora más bien, producto de la fe del centurión, nace el milagro. Hay una relación entre el milagro y la actitud que tienen las personas hacia Jesús, y eso debe llamarnos la atención. Termina la historia que estamos estudiando diciendo: luego Jesús dijo al centurión, ve, que se haga contigo tal y como has creído. Y en ese mismo momento el criado del centurión quedó sano. Ahora, los evangelios son maravillosos porque dan giros inesperados. Nos han puesto dos personajes que nos demuestran lo que es la fe. Ahora nos va a poner un grupo de personajes que nos demuestran la falta de fe o la poca fe. Y interesantemente, precisamente quienes demuestran la falta de fe o poca fe son los discípulos. Las personas que caminaban con Jesús y para quienes debería haber sido más sencillo entonces tener fe, en esta ocasión son más bien quienes son incapaces de tener fe. Eso es una constante en todos los evangelios. Valdría la pena mucho reflexionar sobre por qué los evangelios hacen esto. La historia la conocemos. Dice así, Mateo 8, del 23 al 27. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Sus discípulos lo despertaron y dijeron, Señor, sálvanos, que estamos por naufragar. O una vez más la palabra Señor, pero el tono con el que se debe haber usado en esta ocasión es muy diferente a los anteriores. Y es que es particularmente curioso porque los tres evangelios sinópticos, los tres evangelios concordantes, nos cuentan esta historia, pero los otros dos no utilizan la palabra Señor. Así que el uso que Mateo está haciendo de esta palabra debe ser incluso intencional. Los otros dicen maestro en lugar de Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Mateo decidió registrar esto de esta manera? Si empezamos a juntarlo con lo que hemos visto antes, se nos empieza a aclarar este asunto, ¿no? La palabra correcta la tienen los discípulos en ese momento, Señor. La palabra de fe, si usted gusta la expresión, pero su corazón no está conectado, no están con un entendimiento claro de qué es lo que están diciendo y por qué lo están diciendo. Y Jesús les responde, Él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió el viento y a las aguas, y sobrevino una calma impresionante. Y esos hombres se quedaron asombrados y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Ahora sí era el momento de usar la palabra Señor. La respuesta a la pregunta que los discípulos se hacen al final es precisamente esa. Él es el curioso. Él es el Señor. Pero no lograron expresarlo ahora más bien, ¿se da cuenta? Un detalle interesante también. Mateo nos dice que el asombro que tuvo Jesús en los versos anteriores con el centurión, ahora lo tienen los discípulos, la misma palabra. Jesús está asombrado en el pasaje anterior, ahora los discípulos están asombrados. Y Marcos nos agrega algo más acerca de este asombro. Marcos 4:41 dice, ellos se quedaron espantados y les decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Otra traducción de Marcos dice, y temieron con un gran temor. Antes tenían miedo,
Y ahora que Jesús calmó los vientos y el mar, tienen un temor aún mayor. Porque interesantemente en este pasaje, o curiosamente en este pasaje, lo contrario de la fe no es el temor. No, en este pasaje, la fe y el temor no son necesariamente excluyentes, si usted se pone a darse cuenta. Ahora los discípulos han sido retados en fe y ahora tienen mucho más miedo del que tenían antes. De seguro usted ya ha comenzado a tratar de encontrar el hilo que une todas estas historias, ¿verdad? ¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo estos tres relatos se compaginan juntos, verdad? Definitivamente todos nos hablan acerca de la fe, así que permítame compartir cómo yo encuentro que estos tres relatos se juntan. Y la manera en que lo podría resumir es a través de esta frase que me encantaría que se lleve con usted. La fe no es una actitud hacia las circunstancias, sino hacia Jesús. La fe no es una actitud hacia las circunstancias, sino hacia Jesús. Dicho de otra manera, si le queda más claro así. Tener fe no es creer que Jesús lo hará, es creer que Jesús lo puede hacer. En realidad parece obvio, ¿no? Parece algo que todo cristiano debería saber, pero permítame verlo con detenimiento. Porque cuando usted mira a los cristianos hoy, parecen no tener esto tan claro. Permítanme usar la frase con la que comenzamos. Nos dijeron que la fe es esto, quizás, pero tal vez, viendo este pasaje, la fe no es eso. Número 1, nos dijeron que la fe es control. Pero el leproso tenía fe, pero nunca tuvo el control. ¿Se dan cuenta? Por eso no llegó a Jesús a decirle de ninguna manera, Señor, por favor haz esto. Ni dijo, Señor, toda mi familia está orando por este momento, toda mi iglesia está orando por este momento, Señor. ¿Cómo vas a responder? No, de ninguna manera el leproso llegó con esta imagen de control y nunca lo tuvo durante toda la interacción. A pesar de que podríamos afirmar que el leproso tenía una fe profunda. O el problema de los discípulos era que del todo no tenían el control. Jesús en cambio les hace saber que siguen sin tener el control. Se calmó el viento del mar, pero ahora ellos aún están más nerviosos. ¿Qué está pasando? No entiendo esto que está ocurriendo. Porque tener fe no es creer que lo que está pasando no es tan malo como yo creo que está pasando. La poca fe de los discípulos no era que estaban sobredimensionando lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Definitivamente tenían razón para tener miedo. Era peligroso estar en medio de la noche oscura en un mar tan tempestuoso. Porque la fe no es un optimismo ingenuo, no. No es menospreciar las circunstancias alrededor nuestro, no es quedarse en una pasividad. Pero es en medio de todas esas circunstancias, en medio de todas esas realidades, recordar que uno mayor que todo eso está con nosotros. Uno mayor que la pandemia está con nosotros. Que uno mayor que la economía está con nosotros. Que uno mayor que mis deudas está conmigo. Que uno mayor que mi enfermedad está conmigo. Que uno mayor que la depresión está conmigo. Que uno mayor camina con nosotros. No significa que tenemos el control, pero sí significa que está con nosotros. ¿Sabe por qué particularmente los cristianos a veces se resisten a esta forma de ver la fe? ¿Sabe por qué quizás usted nunca había escuchado esta forma de ver la fe? O nunca nadie le había apuntado que a veces se enseña la fe como control. Usted encuentra cristianos, incluso predicadores, que la ven de esa manera, que hablan abiertamente de la fe como esa forma de tener control sobre las circunstancias. Y la razón es que les conviene mucho a ellos, porque todos queremos tener control, ¿o no? Porque a nosotros nos encanta sentir que tenemos el control sobre nuestra vida. Y por eso nos encantaría hacer a otros incluso creer que la fe es eso, pero no es. En estos pasajes la fe no fue control, nunca tenían el control. Para que nos quede claro, ¿alguna vez usted ha intentado hacer una lista de todas las cosas que usted le pidió a Dios y Dios nunca le dio? Si no lo ha hecho, le recomiendo que lo haga. Es un buen ejercicio. Usted mismo va a ser el primero en sorprenderse. ¿Y sabe lo que esa lista le va a demostrar a usted? Número 1, que usted no tiene el control. Y número 2, que Dios sabe en muchas ocasiones más
lo que usted necesita que usted mismo. Que Dios sabe lo que es mejor para usted, incluso mejor que usted mismo. Y que entonces, que Dios tenga el control no es una mala idea, es una excelente idea. Pero algunos siguen prefiriendo pensar en la fe como una herramienta para yo lograr tener ese control que no tengo. Algunos prefieren ver la fe como ese lazo, que si yo uso con suficiente fuerza y que si incluso consigo que otras personas utilicen conmigo, podríamos tomar el brazo de Dios con ese lazo y jalarlo con tal fuerza que podríamos incluso ocasionar que Dios haga algo que Él no estaba planeando hacer de otra manera. ¿Se pone a pensar lo extraño que es eso? Y sin embargo, es más común de lo que usted se imagina, ¿no? Algunos incluso pensarán, qué terrible que un cristiano piense de esa manera, pero inconscientemente, indirectamente, quizás por mucho tiempo nos han hecho pensar que la fe es control. La fe no es control. Porque ¿sabe quién tiene el control? Y eso es muy bueno, ¿verdad? Lo segundo se parece un poco a la primera. La segunda que nos dijeron acerca de la fe y no es, se parece al primero, pero es tan importante que lo veamos claramente que voy a dedicarle un punto solo a esto. Nos dijeron que la fe es magia. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Jesús sanaba a las personas siempre de maneras diferentes? A unos ciegos nada más dio la orden y volvieron a tener vista. En cambio a otro le puso barro en sus ojos y lo envió a lavarse a un estanque en específico. El criado a este paralítico lo sanó por Wi-Fi. Mandó ahí nada más la señal y fue sano. El paralítico que bajaron por el techo, si no lo ponían enfrente de Jesús, no se sanaba aparentemente. Por eso hicieron todo ese esfuerzo por llegar enfrente de Jesús. Una mujer fue sanada solo con tocar a su manto. Otra mujer que estaba encorvada, fue más bien Jesús quien la vio, se acercó, la identificó y hasta que estuvo enfrente de ella, frente a frente, fue que fue sana. Pero a nosotros los seres humanos nos encanta la seguridad que nos da el rito, ¿verdad? Creer que si yo hago esto de esta manera, entonces voy a obtener este resultado. El centurión tenía fe. Pero precisamente porque el centurión tiene fe, no necesita que Jesús hiciera las cosas de la manera que él cree que deberían ser hechas, bajo el rito que cree que deben ser hechos, o como le contaron otros que Jesús lo hizo en aquella ocasión. No, porque su confianza estuvo en Jesús, no estuvo en el rito. ¿Se imagina qué hubiera pasado si llega ese centurión a la casa y el paralítico estaba con solo una pierna sana? La frustración, oh no, es como cuando uno lleva el carro al taller y después nomás llegando a la casa otra vez está fallando y ay, ahora tener que volver a buscar y sacar el rato para llevar el carro y lo demás. Imagínense el centurión, ay qué pereza, no cargó bien el milagro, y ahora ¿para dónde se fue Jesús? De no sé, habrá que ir a buscarlo a ver si nos completa. Pero el centurión tenía fe, y porque tenía fe no necesitaba el rito. No tenía problema en dudar que eso era suficiente para que su siervo fuera sanado. Hace unos días me contaba una persona acerca de otra persona que estaba perdiendo su fe, y él decía la expresión, estaba perdiendo su fe incluso negando la existencia de Dios. Y conociendo a esa persona, mientras me contaban eso, yo no podía más que pensar, me alegra mucho que esté perdiendo su fe, porque ese Dios en el que está perdiendo su fe, ese Dios que está dudando si existe, no existe de todas maneras. Ese Dios que usted ha creído no existe de todas maneras. Porque ese Dios en el que usted ha creído es un amuleto que usted mete en su bolsa y lo lleva con usted y piensa que mientras ese amuleto esté ahí, todo va a salir bien en su vida. Pero el Dios que no permite que nada bueno le pase a sus preferidos, a sus escogidos, ese Dios no existe ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. A veces hemos querido convertir la fe en magia y convertir entonces a Dios en amuleto. Pero Dios no es un amuleto. Dios no es un seguro de vida. Y por eso la fe no se trata de conseguir el amuleto ni de comprar el seguro de vida. Yo creo que a algunas personas les haría bien ser honestos con ellos mismos. Comprarse un buen seguro de vida. De manera que tengan eso que andan buscando. Porque en Dios no lo van a encontrar. Y otra vez repito esta idea. Desafortunadamente en ocasiones hay iglesias que quieren dar esta imagen de que la fe es magia, porque incluso ellos lucran con esa idea.
Algunas iglesias dependen de que la gente crea que si hacen el rito correcto, de la forma correcta, teniendo fe como ellos dicen que tienen que tener, entonces las cosas van a salir como yo quiero que salgan. Pero no encuentro esa clase de fe en este capítulo. Número 3, una más, ¿sí? Nos dijeron que la fe es una pastilla. Pero vean qué interesante. El leproso tuvo fe, pero no tenía garantía de su sanidad. Señor, si usted quiere puede hacerlo. Yo tengo fe que usted puede hacerlo, pero no sé si lo va a hacer. Pudo haberse incluso quedado leproso. Era una posibilidad en esta historia. Para el centurión hubiera sido más sencillo si Jesús iba a su casa. Y posiblemente se hubiera sentido él mejor en el camino hacia su casa, en el momento en su casa, si él hubiera estado allí. Pero tuvo que mantener esa ansiedad en él mientras caminaba de regreso a su casa, con la ansiedad de ¿habrá sucedido o no? Hasta poder llegar y comprobarlo con sus propios ojos, que de verdad había sido sanado su siervo. O sea, en el caso del centurión, la fe que tuvo en ese momento no necesariamente alivió su pesar en ese momento, porque la fe no es una pastilla. O en el caso de los discípulos, todavía más claro. Dice, como les digo, el Evangelio de Marcos, tenían temor de las olas y el mar y el viento, y ahora tuvieron un temor aún mayor, temieron con un temor mayor. Porque la fe en el caso de los discípulos no fue una cosa para hacerlos sentir bien. Cuando se dieron cuenta del poder de Dios y de quién estaba con ellos en la barca, no es necesariamente una sensación de alivio, descanso más bien para ellos. No se trataba de que se sintieran bien. Nos han dicho muchas cosas acerca de lo que es la fe, ¿verdad? Hoy hemos podido aclarar algunas de ellas para entender por lo menos lo que la fe no es. ¿Qué tal si nos acompaña de hoy en 8 y continuamos estudiando acerca de qué es la fe?